Bueno, el día de hoy vamos a ver enfermedades demenciales y en específico nos vamos a enfocar en tres, en Alzheimer, Parkinson y enfermedad de Huntington. Entonces la primera que vamos a ver va a ser la enfermedad de Alzheimer. Y pues bueno, hay que empezar con una introducción breve para conocer más que nada la definición. Bueno, lo vamos a definir como un padecimiento crónico de carácter neurodegenerativo y progresivo que se caracteriza por alteraciones en los procesos cognitivos, conductuales y en los estados de ánimo. Nos va a generar discapacidad y dependencia. Sí, pues en etapas ya tardías, esta enfermedad es muy lamentable debido a que hay una pérdida total en la cognición, en cambios repentinos de ánimo y nos va a generar un cierto grado de insuficiencia por nosotros mismos, así que necesitamos o requerimos el apoyo pues de nuestros familiares más que nada. Em, Hablando de esta demencia, va a ser el tipo de demencia más frecuente que afecta a personas mayores. Y bueno, su abordaje va a ser meramente preventivo, ya que en la actualidad no existe tratamiento alguno para curar este tipo de demencia. Entonces, pues como no tenemos un abordaje más que nada en esta enfermedad, pues nos vamos a enfocar en los factores de riesgo que los vamos a mencionar a continuación. En cuanto a los factores de riesgo, pues aquí enumeramos algunos, dentro de los cuales se ha podido observar que la edad va a seguir siendo el principal factor de riesgo, y este lo observamos en mayores de 85 años con una prevalencia de 38%. En los de 75 a 84 años la prevalencia es de 44% y tiene una incidencia mayor hacia las mujeres. Otro dato es que en los menores de 65 años la prevalencia de esta enfermedad es de 4%. Entonces, pues podemos mencionar que tanto la edad y el sexo son factores que influyen en la aparición de la enfermedad. Como se comentó, mayor prevalencia en mujeres. Y bueno, también dentro de otros factores de riesgo hay que mencionar los antecedentes personales de traumatismo craneoencefálico. Se llegó a mencionar también que el síndrome de Down podría ser uno de los factores. Enfermedades enfocadas en el aparato cardiovascular, como la enfermedad arteriosclerótica intensa, son otros de los factores que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de los factores de riesgo que también pues tienen aparición, tenemos a los genéticos, dentro de los cuales vamos a tener que rondan alrededor de el 5% de los casos, a diferencia de los otros factores que podríamos llamarlos esporádicos, que tienen la incidencia de entre 90 y 95% de prevalencia. Entonces, una vez que hablamos de los factores, pues vamos a mencionar las etapas en las que cursa esta enfermedad. Las vamos a dividir en tres: etapa inicial, etapa intermedia y etapa terminal. Cada una va a tener ciertas características que vamos a ir desglosando más adelante, y que estas características pues van a verse manifestadas en el cuadro clínico. Lo que respecta a la etapa inicial, básicamente es el proceso de instauración de la enfermedad. Dentro de lo característico vamos a tener que vamos a observar, vamos a notar que se olvidan las cosas de la vida cotidiana, por más simples que sean estas. También tenemos alteraciones en el lenguaje, aquí en concreto les llamamos anomias, y tenemos también una tendencia al aislamiento social.
Entonces, pues empieza con un deterioro cognitivo pues sí, donde se empiezan a olvidar las actividades cotidianas tan básicas como, por ejemplo, pues salir a cierta ubicación y el regresar o el olvidarse de la actividad que se iba a realizar serían pues características de la instauración en la enfermedad. En la etapa intermedia, recordemos que también a esta enfermedad la conocemos como síndrome apráxico agnóstico porque se va a dar un deterioro tanto en el aspecto verbal como el físico y se llegan a conjugar trastornos del pensamiento, ideas delirantes más que nada. La etapa terminal, que ya es la última de las etapas, tenemos que el paciente tiene una pérdida total de la autonomía, ya no puede valerse por sí mismo, olvida cosas pues que básicamente son simples para nosotros, se olvida de sus cuidados higiénicos, de sus necesidades fisiológicas. Entonces, pues nuestro paciente necesita soporte para realizar sus actividades y se llega a presentar un lenguaje monosílabo o mutista. Como se comentó, bueno, tenemos dos formas de presentación de la enfermedad de Alzheimer. Tenemos la presentación genética o familiar y la presentación esporádica. Con ciertos porcentajes que se le atribuyen a cada una, la enfermedad familiar o genética cursa con un porcentaje o una incidencia menor al 5%, y la esporádica que va a aparecer a lo largo de la vida cursa con un 95% de incidencia. Enfocándonos en lo genético, la enfermedad va a ser de característica o de herencia autosómica dominante. Entonces, si un portador padece de, de estas mutaciones en los siguientes genes, pues se va a transmitir a la descendencia. Las mutaciones se han visto en tres genes, en los que englobamos el gen presenilina 1, presenilina 2 y en la proteína precursora amiloide. Estos tres van a ser característicos de la herencia familiar. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer esporádica, se ha asociado con mutación en el alelo 4 de la apolipoproteína E en el cromosoma 19 para ser exactos. Entonces, bueno, tenemos estas dos formas de presentación. Ahora vamos a lo siguiente. Y bueno, ya enfocándonos en la patología, vamos a distinguir unas lesiones que, si bien no son patognomónicas de la enfermedad, sí nos van a ayudar a hacer la distinción de esta con otras. Las lesiones que se van a encontrar histopatológicamente van a ser o vamos a encontrar lesiones definidas por marañas neurofibrilares y placas neuríticas. Bueno, en esta imagen de aquí se puede observar en la imagen del inciso A las marañas neurofibrilares, que van a ser depósitos intracelulares que van a contener tau hiperfosforilada, y esta proteína está asociada con los microtúbulos. En la imagen B se puede ver una placa neurítica que van a consistir en depósitos extracelulares que van a contener proteínas beta amiloides, también presenilina 1 y 2 y la apolipoproteína E. Entonces estas lesiones, por así decirlo, van a ser distintivas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué es el beta amiloide? Bueno, va a ser un componente que ya se mencionó, se contiene en las placas neuríticas,
y este normalmente tiene que ser excretado. Se va a depositar en la enfermedad. Bueno, en la enfermedad se deposita en los vasos sanguíneos del cerebro y las meninges pues sí, propiamente de nuestro cuerpo. Va a consistir este beta amiloide en un péptido de 40 a 42 aminoácidos que va a ser el resultado de una segmentación proteolítica de la proteína. Entonces, pues básicamente la proteína, la proteína se va a ir segmentando por ayuda de beta transferasas y de Y transferasas para tener a la proteína o al péptido de 40 a 42 aminoácidos, que esto sería en estado normal. Pero bueno, cuando existe una mutación de la proteína, la producción en lugar de ser de 40 aminoácidos va a pasar a tener 42 aminoácidos. Entonces el beta amiloide pues va a tener una forma aglomerada y puede resultar tóxico en circunstancias para las neuronas. En esta imagen pues se puede apreciar cómo hay una falla en una mutación en la cadena de este péptido. Y bueno, este se va a acumular anormalmente en las neuronas y es por esto que se le asocia que es la causa de muerte de neuronas. Esta patología o esta fisiopatología es la que se asocia causalmente a la enfermedad de Alzheimer. También se va a tener un estado de deficiencia colinérgica en la corteza cerebral y en el hipocampo. Existirá pérdida de nuestras neuronas colinérgicas y se va a agotar la acetiltransferasa de colina, que es la base para producir a estas neuronas. Entonces, pues por resultado nos va a dar una degeneración del núcleo basal de Maynard y del tracto colinérgico septohipocampal, que esto puede ser una causa subyacente a la normalidad. Y bueno, ya adentrándonos en la genética, vamos a tener a los genes involucrados en esta enfermedad. Recordemos que tenemos 3 genes involucrados en la forma familiar: el gen APP o proteína precursora amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. Por otro lado tenemos en la forma esporádica a la apolipoproteína E2 con su alelo E, que nos va a formar parte de la forma esporádica. Entonces, bueno, tenemos el gen APP con una ubicación en el cromosoma 21, brazo corto 21.3, brazo corto 22.05. La proteína que nos va a codificar va a ser la proteína precursora del beta amiloide 4. Y bueno, en genotipo tenemos que se da por diversas mutaciones de cambio de codones. La siguiente, la presenilina 1, locus del gen, cromosoma 14, brazo corto 24.3. La proteína que va a codificar va a ser la presenilina 1. En el genotipo va a estar dado por diversas mutaciones, igual en el cambio de codones. El siguiente gen, presenilina 2, ubicación cromosoma 1, brazo corto 31q42. La proteína va a ser la presenilina 2, como el nombre del gen, y el genotipo va a estar dado por diversas mutaciones en el cambio de codones. El otro gen, el apolipoproteína 2, va a estar ubicado en el cromosoma 19, brazo corto 13.2. La proteína que nos va a codificar va a ser la apolipoproteína E. El genotipo va a estar dado por el polimorfismo que nos va a brindar el alelo E4. Entonces estos van a ser los genes involucrados en la enfermedad, tanto en su forma familiar como la esporádica. Adentrándonos en el cuadro clínico, vamos a tener manifestaciones primarias o de inicio súbito, tardías, y bueno, vamos a ver más que nada ahorita estas dos.
Las primeras manifestaciones van a cursar con un síntoma inicial característico con la pérdida de memoria. Le vamos a añadir a esto una desorientación temporoespacial y va a cursarse también con cierto grado de alteraciones en el lenguaje. Se va a alterar nuestra capacidad de juicio y reconocimiento e inclusive puede tenerse un cambio de carácter muy drástico. Lo principal y de incidencia inicial, ya se comentó, es la pérdida de la memoria. También pues tenemos que hay una pérdida en la ejecución de tareas básicas por así decirlo para nosotros, y una cierta desorientación. El paciente no sabe dónde se encuentra o cómo llegar a ciertos lugares. En las manifestaciones tardías hay casos en los que existen síntomas extrapiramidales, cambios en nuestra personalidad y inclusive en el 20% de los casos se menciona que existe depresión. Conforme va evolucionando el cuadro, pues vamos a tener los síntomas extrapiramidales, una notable diferencia en la personalidad, se pierde la identidad de la persona. En las manifestaciones terminales se llega a un grado total del habla, del lenguaje, pudiéndose integrar pues el mutismo. Se llega a un estado de postración en la cama, incontinencia. En casos terminales nuestro paciente tiene dificultades para valerse por sí mismo. Bueno, esto también se ve en las manifestaciones primarias, que no podemos dejar al paciente pues ahora sí que a cargo de sí mismo, porque va a existir distorsión de su ubicación temporoespacial. Pero en estas manifestaciones terminales pues ya se requiere de más ayuda para nuestro paciente. Tenemos criterios diagnósticos. Uno de ellos pues bueno, son los criterios diagnósticos de el Instituto Nacional Neurológico y de Desastres Comunicativos. Bueno, tenemos criterios de enfermedad de Alzheimer probable, de Alzheimer posible y de Alzheimer definitiva. Vamos a enunciar algunos. Por ejemplo, hablando de criterios de enfermedad de Alzheimer probable, pues se tiene el test que se puede aplicar. Estos test, más adelante vamos a ver un ejemplo, pero aquí nos menciona que si se tiene una puntuación por debajo de 24, es uno de los criterios a tomar en cuenta. También otro criterio es déficit en dos o más áreas cognitivas, ausencia de trastornos de conciencia y que se presente el inicio de la enfermedad entre los 40 y 90 años, sobre todo después de los 65 años, perdón. Y pues que no se tenga evidencia de otras enfermedades que pueden justificar la clínica presente, antecedentes familiares por supuesto, y cambios de conducta e incapacidad para valerse por sí mismo, el deterioro del lenguaje o afasia, apraxia y agnosia, que esto se ve en la etapa media, por así decirlo, de la enfermedad. Estos criterios, algunos de los que les he mencionado, son de Alzheimer probable. Ahora que si queremos tener criterios de Alzheimer definitivo, pues se tiene que cumplir todos los criterios de la enfermedad probable, que se mencionaron algunos, y tenemos que tener una evidencia histopatológica que compruebe las lesiones que ya se mencionaron hace unos momentos. En cuanto a pruebas cognitivas, tenemos una que es ¿cómo decirlo? Muy validada, muy usada. Es el llamado mini examen cognitivo. Aquí, pues, como se dice, es un examen sencillo que va a evaluar la orientación temporoespacial, la memoria inmediata y anterógrada, la habilidad para el cálculo, la capacidad constructiva y el uso del lenguaje. Tiene una duración de 10 a 15 minutos
Y bueno, vamos a ver algunas de las preguntas que contiene. Tiene la totalidad de puntos me parece que es de 35. Y bueno, se incluye pues el nombre del paciente, la edad, la ocupación, escolaridad y esos datos pues propiamente del paciente. En cuanto a la orientación, se pregunta el día, la fecha, el mes, estación y año. Y como se puede observar, se toma en cuenta un punto por cada respuesta a esto. Por ejemplo, en este mismo de orientación se pide al paciente que nombre el hospital en el que se encuentra, conformado pues por la ciudad y la nación. Esto también tiene 5 puntos. Si nos enfocamos bueno, también está el punto de fijación, que nos dice que se repiten 3 palabras, tiene 3 puntos. En cuanto a concentración y cálculo, pues básicamente es una operación que se solicita que responda y igual se le dan 5 puntos. También tenemos el apartado de memoria y el de lenguaje y construcción. Entonces la puntuación total va a ser de 35 y tenemos los grados de puntuación correspondientes. Hay una ausencia de alteración cognitiva cuando el resultado esté entre 30 y 35 puntos. Existe una disminución cognitiva leve de 25 a 30 puntos, un defecto cognitivo leve de 20 a 27 puntos, defecto cognitivo moderado de 16 a 23 puntos, un defecto cognitivo moderado grave de 10 a 19 y bueno, el defecto cognitivo grave de 0 a 12 puntos. Entonces, basado en este test de aplicación pues rápida, podemos darnos una orientación en cuanto a si existe o no, o el grado que existe la alteración cognitiva del paciente. En el tratamiento, bueno, nos menciona que tenemos que emplear una estrategia terapéutica en las demencias, en todas, no únicamente en la que estamos hablando. Y bueno, va a involucrar una, una seguidilla de pasos, por así decirlo, entre los que se incluye dar la correcta información sobre el padecimiento con el que cursa el paciente a la familia para que esté al tanto pues, de lo que va a pasar la persona con la enfermedad y brindarle apoyo a la familia. Se tiene que elaborar un plan de cuidados del paciente ya que no va a poder valerse por sí mismo o va a tener dificultad de realizar básicamente sus actividades cotidianas. Se tiene que dar un tratamiento sintomático, pero en este caso no existe un tratamiento pues para la enfermedad ni para otras demencias de tipo degenerativo. El único tratamiento que se menciona para esta enfermedad y solo en estadios de leve a moderado van a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa, mencionando algunos, por ejemplo, tacrina, donepezilo y ribastigmina. El uso va a ser para mejorar la función cognitiva, aunque no se ha demostrado que modifique a largo plazo la evolución de la enfermedad. Entonces el tratamiento se basará únicamente en un tratamiento sintomático y está orientado a mantener la funcionabilidad y la autonomía del paciente, recordando que hasta el momento no existe una cura. Se tiene que dar una atención, pues, una atención al cuidador también. Y en lo que concierne a Alzheimer, pues sería todo. Vamos a ver la siguiente, que va a ser la enfermedad de Parkinson. Bueno, como introducción tenemos que el primero en mencionarla, en realizar, por así decirlo, una presentación de esta enfermedad fue James Parkinson, que en 1817 fue el primero en mencionarla. Y bueno, la podemos definir como una condición que va a consistir así en grandes rasgos en movimientos temblorosos involuntarios muy característicos
del paciente que lo posee. Existe por ende una disminución de la potencia muscular en movilidad pasiva y en movilidad activa. Y también pues es evidente al observar estos pacientes que hay una propensión a encorvar el tronco hacia adelante. Entonces, pues vamos a definir el Parkinson como un desorden neurológico progresivo que surge como resultado de la pérdida de células dopaminérgicas en la parte compacta de la sustancia negra, más que nada. Detrás del Alzheimer, pues va a ser el segundo desorden neurodegenerativo más frecuente. Y hablando de un poco de epidemiología, se tiene una prevalencia de 0.3% en la población general. De 1 a 3% de las personas mayores de 60 años padecen enfermedad de Parkinson y se tiene una incidencia general de 13.4 por cada 100.000 personas. Bueno, hablando genéticamente, es una enfermedad compleja y multifactorial. Entonces, pues no, etiológicamente no podemos dar todo por hecho de que venga de la genética. Es multifactorial e inclusive el factor genético es sumamente bajo en relación a los factores, ahora sí que, por así decirlo, externos. En cuanto a la forma de presentación, van a existir dos. Una forma esporádica, en la cual no vamos a adentrarnos, solo la vamos a mencionar, y la forma familiar o genética, que va a constituir del 10 al 15% de la incidencia, que puede ser tanto dominante como recesiva. Estamos hablando de estamos hablando de enfermedades genéticamente autosómicas dominantes, pero esta tiene también una presencia recesiva. Bueno, van a existir mutaciones en ciertos genes. Aquí estamos englobando que alrededor del 5% de todos los casos van a presentar mutación en el gen PARC 1, 2, 5, 6 y 7. Y del 2 al 7% de los casos genéticamente van a presentar una mutación en el gen PARC 8. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a enfocarnos ahora en el cuadro clínico, que va a estar complementado por temblor en reposo, muy característico. Vamos a ver una imagen para que nos demos una idea de cómo luce esta característica. Pues se puede ver que el temblor está en un estado en reposo y se observa un movimiento como de contar monedas. La siguiente sería la rigidez. Sí, pues rigidez muscular más que nada. También tenemos la llamada bradicinesia, que se va a ejemplificar mejor en esta imagen. Bueno, se pueden apreciar los movimientos repetitivos. Y también tenemos inestabilidad postural. El paciente pues cursa con una postura muy característica de encorvamiento. Y pues se puede apreciar la marcha lenta, el encorvamiento, el movimiento peculiar que hace de las manos y pues la marcha que puede tornarse lenta pero después un tanto rápida. Vamos a tener otros síntomas, pero pues estos van a ser ahora sí que clasificados como síntomas no motores. Estos que acabamos de ver son los síntomas motores. Dentro de los otros síntomas que podemos encontrar, bueno, vamos a tener la fase expresiva de Parkinson, una cara por así decirlo inexpresiva. También tendremos una disminución en el parpadeo. La voz vamos a notar la baja y monótona.
Tendremos mialgias también en el cuadro clínico y también la postura evidentemente encorvada. Y bueno, ya mencionamos los trastornos motores, pero también existen trastornos anímicos como depresión, ansiedad y bueno, en ciertos casos llegamos a padecer o a notar deterioro cognitivo y demencia. Bueno, aquí va a haber una gran variedad de genes implicados en la forma familiar. Como podemos observar en la tabla, se llegan a integrar hasta 15 genes, pero pues vamos a tomar en cuenta ahora sí que los mejor definidos en cuanto a herencia y gen en el que se encuentra, dentro de los cuales vamos a tener el PARC1, PARC2, 5, 6, 7 y 8. Y bueno, el PARC3 y 4, por mencionarlos, el PARC3 va a estar relacionado únicamente a un caso que se encontró en una familia alemana. El PARC4 va a estar asociado o va a ser una extensión del PARC1, entonces pues no se le llega a considerar como un gen por sí solo, sino que se integra con el número 1. Bueno, antes de ver cada gen y qué es lo que pasa, tenemos que explicar así a grandes rasgos qué es lo que sucede en el Parkinson. En una persona sana, pues las neuronas productoras de dopamina se van a encontrar en la sustancia negra. Y bueno, estas neuronas van a ser las transmisoras de la dopamina mediante la sinapsis. Se van a transmitir hasta las zonas del cerebro que están encargadas de controlar el movimiento y el equilibrio, como el cerebelo, la médula espinal y el lóbulo frontal. Entonces, bueno, esto lo encontramos en una persona sana, así a grandes rasgos. Como ya sabemos, pues la dopamina se transmite por las sinapsis neuronales. Y bueno, la dopamina va a tener tanto una función, en este caso, bueno, la va a tener inhibitoria. Y tenemos por su contraparte a la acetilcolina, que tiene una función excitatoria. La dopamina pues obviamente va a tener que tener su receptor de dopamina para así transmitir la señal. Y bueno, la dopamina tiene que estar en equilibrio con la acetilcolina para controlar el movimiento. Ahora en el Parkinson se va a ver un deterioro o va a existir el deterioro debido a la baja del neurotransmisor dopamina en la sustancia negra. Entonces, bueno, vamos a tener una mayor cantidad de acetilcolina de lo normal y va a fallar nuestra sinapsis. La acetilcolina pues va a estar en una alta concentración y va a producir un exceso de actividad que va a causar básicamente la enfermedad de Parkinson. Esto fue a grandes rasgos, entonces ahora sí vamos a checar cada gen. El primero va a ser el gen PARC1, que bueno, también va a estar aquí implícito el PARC4, que es la extensión del PARC1, o bien el gen o proteína alfa-sinucleína. Lo vamos a encontrar en el cromosoma 4. Y bueno, este gen que nos va a codificar a la proteína alfa-sinucleína. Vamos a encontrar en en este tipo la formación de cuerpos de Lewy. Ahorita vamos a explicar qué es eso, pero el fenotipo que se va a encontrar es que es una enfermedad de Parkinson de inicio temprano, con una progresión rápida y una alta prevalencia de demencia. Y pues se conjugan otras alteraciones psiquiátricas. Estas imágenes de aquí nos representan a los cuerpos de Lewy, que son agregados intraneuronales, por supuesto anómalos, que se encuentran dentro de la proteína. Pero bueno,
¿Qué vendrían siendo estos cuerpos de Lewy? Pues van a ser cúmulos de cuerpos o cúmulos de la proteína alfa-sinucleína. Esta proteína, o bueno, los cambios en la expresión o mutación en la presencia de la proteína, pues nos van a dar efectos neurotóxicos en las neuronas dopaminérgicas. Entonces, bueno, la sinucleína va a estar habitualmente en un estado monomérico, como se puede observar, pero se va a ir agrupando, se va a ir agregando hasta formarnos las fibrillas de alfa-sinucleína, que pues varias fibrillas nos van a dar lo que se conoce como cuerpos de Lewy, estos agregados que se van a ver en las neuronas dopaminérgicas y pues que nos van a producir básicamente en la patogenia. Ya como se comentó, la alfa-sinucleína está en un estado o en forma soluble y plegada, pero bueno, va a existir esta agregación de fibrillas y nos va a formar los cuerpos de Lewy que van a estar presentes en las neuronas dopaminérgicas. En cuanto al gen PARC2 o parquina, el gen nos va a codificar a la proteína parquina. Y bueno, aquí podemos observar que se encuentra en el cromosoma 6. Con mutaciones asociadas a formas autosómicas recesivas de inicio temprano o juvenil de enfermedad de Parkinson con progresión lenta. Sí, la parquina va a ser o va a estar localizada preferencialmente en la sinapsis y va a tener una función de ubiquitin ligasa que va a ser importante en la degradación de la proteína ubiquitina. Se va a caracterizar por presentar degeneración en la parte compacta de la sustancia negra. Entonces la pérdida de la función nos va a provocar una acumulación de sustratos, lo que nos va a llevar a una muerte celular. Los mecanismos no se conocen tan bien explicados de por qué sucede, pero bueno, nos va a llevar a una muerte celular, a un estado de estrés oxidativo, y esto nos va a llevar a la disfunción neuronal de las neuronas dopaminérgicas. Los otros genes van a ser el gen PARC6, que nos va a codificar a la proteína quinasa PTE1, y el PARC7, que nos va a codificar a la proteína DJ1. Estos genes los vamos a encontrar en el cromosoma 1. Y bueno, los mecanismos no se conocen tan bien, pero nos dice que una alteración en estas proteínas nos va a implicar una disfunción mitocondrial y un estado de estrés oxidativo. Se han presentado mutaciones en ambos genes en pacientes con un inicio temprano, pero de carácter lento, y una alta incidencia de manifestaciones psiquiátricas. El gen PARC8 o proteína LRRK2, pues sí, nos va a codificar a la proteína dardarina o LRRK2, va a estar ubicado en el cromosoma 12 y su disfunción va a llevarnos a una incapacidad de mantener la estabilidad de las neuronas dopaminérgicas. También a una disfunción de los mecanismos de transporte vesicular, es decir, la regulación de la endocitosis de las vesículas. Y bueno, este gen o esta proteína, la LRRK2, es el principal gen que va a estar relacionado no solo con la enfermedad de Parkinson en forma dominante, sino también con la enfermedad de Parkinson de forma esporádica. Entonces, pues estos van a ser los genes que vamos a encontrar en cada una de las presentaciones, tanto familiares como esporádicas. Como conclusión, y bueno, enfocándonos en la estrategia terapéutica, pues vamos a enfocarnos igual en los puntos anteriormente mencionados, que va a ser el grado de información que le brindaremos a los familiares
para que conozca las características clínicas y el enfoque que se va a llevar con el paciente. Se tiene que elaborar un plan de cuidados porque también va a existir, pues como se observó en el cuadro clínico, una disfunción motora. Entonces es difícil que el paciente realice sus actividades cotidianas. Por eso se tiene que dar una atención integral y una atención tanto al paciente como al cuidador, un correcto soporte para tratar con este tipo de demencia. Y bueno, la utilidad de conocer el gen responsable de la enfermedad de Parkinson pues nos va a permitir brindar una atención personalizada y brindar también un asesoramiento genético correcto, acompañado de los riesgos específicos que se pueden observar en el paciente. Nos puede ofrecer el identificar una causa genética, pues ofrecer al paciente la llamada terapia génica. Esta nos menciona que en la actualidad existen 4 terapias génicas en estudio clínico, en fase 1 y 2, donde se tratan los síntomas motores principalmente de la enfermedad. La terapia génica consiste en inyectar o en la inyección directa de vectores virales no tóxicos con altos niveles de transducción génica. Bueno, una de estas terapias en estudio aún está dirigida a favorecer la expresión de genes neuroprotectores para evitar la muerte neuronal. Entonces, pues como se ve, todavía está en proceso el tratamiento. En la actualidad, la enfermedad dada por los genes pues cursa con muy poca prevalencia. Se comentó que cursa con aproximadamente 10%. Entonces la forma esporádica, que es del 90%, pues es una amplia diferencia de lo que aún no se conoce. Y vamos a pasar a la siguiente, que es la enfermedad de Huntington. Bueno, conocemos esta enfermedad o se la atribuimos al médico George Huntington, que la describió el 13 de abril de 1872. Esta enfermedad también es llamada Corea de Huntington por los característicos movimientos que se notan y que afectan más que nada cabeza, cara y miembros. Y pues bueno, durante muchos años fue denominada Corea, como se mencionó, por los movimientos evidentes de los pacientes que presentan esta enfermedad. Hablando un poco de generalidades, pues va a ser caracterizada esta enfermedad por Corea, deterioro cognitivo y ataxia. Su forma, o más bien se transmite en forma autosómica dominante, con un 100% de penetrancia, y va a constituir la principal causa a descartar en un adulto con Corea. La tasa de frecuencia es de entre 5 a 10 por cada 100.000 habitantes. Y los síntomas tienen el distintivo de aparecer en la etapa adulta, entre las edades de 30 y 50 años. Como se comentó, es de carácter autosómico dominante. Entonces, si uno de los padres padece la enfermedad, se tiene un 50% de probabilidad de recibir el gen del padre, teniendo un 100% de penetrancia. Formas de presentación, bueno, aparición en la edad adulta y aparición temprana. La aparición en la edad adulta va a constituir la forma de presentación más común, y los síntomas se van a presentar a mediados de la tercera y cuarta década de la vida. La aparición temprana es de mucho menor incidencia y representa un número pequeño de personas. Se inicia en la adolescencia o en la niñez. Y bueno, vamos a recalcar nuevamente que si uno de los padres tiene esta enfermedad, se tiene un 50% de probabilidad de recibir el gen. Adentrándonos en la parte genética, el gen que va a ser el responsable va a ser el gen HTT, que nos va a codificar a una proteína llamada huntingtina. Ubicación va a ser el cromosoma 4, brazo corto 16.3.
¿Y qué nos va a codificar esta proteína o qué va a pasar? Bueno, mm, en estados normales se tiene esta proteína pues con una repetición de codones, de 3 codones en específico. Van a ser los codones del trinucleótico CAG, que nos va a codificar el aminoácido glutamina. Entonces, en los genes sin la enfermedad de Huntington, pues esta repetición, esta expansión, este trinucleótido, lo vamos a encontrar de entre 9 y 37 repeticiones. Ahora, cuando existe una mutación en la proteína huntingtina, pues nuestra neurona va a estar en un estado de degeneración y se ha encontrado que los individuos que presentan la mutación en este gen van a tener una expansión del trinucleótido, y bueno, va a codificar de entre 40 o más repeticiones de este trinucleótido. Entonces la edad de inicio va a depender de la longitud de las repeticiones del codón, que nos va a codificar al aminoácido glutamina. Entonces, teniendo de 40 o más de 40 repeticiones de este trinucleótido, pues va a tenerse un estado de degeneración neuronal. Y bueno, al existir este aumento en el trinucleótido, pues va a existir una pérdida cerebral en la corteza y en el cuerpo estriado. ¿De qué? Bueno, de las neuronas que contienen GABA, este neurotransmisor, y bueno, también de encefalina. Estas pues van a tener proyecciones al segmento externo del núcleo del globo pálido y son las que se van a ver afectadas más pronto. Entonces, en los ganglios basales de pacientes con enfermedad de Huntington se van a reducir las concentraciones del neurotransmisor inhibitorio GABA, al igual que la acetilcolina. Y pues esto básicamente sería la patogenia de la enfermedad. Dentro de los hallazgos clínicos tenemos que los síntomas se presentan en la cuarta o quinta década de la vida de la persona. La enfermedad es progresiva y se tiene que hay una edad de promedio de supervivencia después del inicio de la enfermedad. Se tiene la media de 15 años de vida después de presentar o de iniciar con la enfermedad. Dentro de los hallazgos clínicos, bueno, vamos a tener demencia, corea y formas atípicas. Nos referimos a demencia con ciertas manifestaciones como un comportamiento antisocial, un aislamiento social de la persona, irritabilidad, cambios en la conducta y el característico Corea, que básicamente son los movimientos anormales no controlados del paciente. Ahorita vamos a ver cómo es que se observan estos movimientos. Y en las formas atípicas, que como se comentó, esta enfermedad tiene una forma adulta más que nada, pues las formas atípicas hacen referencia a la aparición infantil de la enfermedad, en los que va a cursar el paciente con rigidez y asinesia progresiva. Y se tiene la variante de Westphal con epilepsia y ataxia. Bueno, a continuación vamos a ver algunos movimientos de un paciente. Bueno, se puede observar la dificultad para dar una marcha normal. Se ve
una marcha fragmentada. Y pues bueno, en ocasiones podría decirse que si no se conoce o se tiene un grado de, sí, de concientización de esta enfermedad, podríamos confundir a los pacientes o podríamos decir que están en un estado etílico por el tipo de marcha o movimientos que se presentan. Bueno, el tratamiento y pronóstico, igual empleamos la estrategia terapéutica de la demencia, dando una correcta información de lo que vendría siendo este tipo de demencia, más que nada, pues dándole a los familiares la información acerca del pronóstico que se tiene de la enfermedad, que como ya se comentó son en promedio de 15 años posterior a presentarla, y bueno, dar una atención integral y apoyo a tanto a la familia como a nuestro paciente. El tratamiento, bueno, no existe cura para la enfermedad de Huntington y no hay un tratamiento disponible, pero el trastorno de movimiento puede responder a fármacos que interfieran con la inhibición dopaminérgica de las neuronas excretoras del estriado. Bueno, dentro de las sustancias que encontramos que reducen la dopamina de las terminaciones nerviosas está la reserpina oral, la tetrabenazina y fármacos bloqueadores del receptor D2 de dopamina. Los agentes que potencian la neurotransmisión GABAérgica o colinérgica no son eficaces por lo general. Y bueno, se menciona que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina pueden ayudar a reducir la depresión, agresividad y agitación. Bueno, en esta ocasión ya daría por concluida la exposición y sería todo.